Hace unos días recibimos un correo completamente anónimo. No tenía nombre, ni remitente, ni explicación. Solo un archivo de texto con una advertencia al principio. Si alguna vez encuentras un pasillo con un número que no debería existir, no entres. Lo que estás a punto de escuchar está narrado exactamente como fue enviado. No podemos confirmar si ocurrió realmente o si se trata de una historia de ficción, pero después de leerla, entenderás por qué algunas personas juran que existen lugares capaces de romper las reglas de la realidad. Apaga las luces, ponte los audífonos y bienvenido a un nuevo expediente de ecos oscuros. Nunca me han gustado los trabajos de oficina. Lo curioso es que terminé aceptando uno donde casi nunca veía a otra persona. Soy técnico de mantenimiento eléctrico. Durante años trabajé reparando edificios comerciales. Luces, elevadores, tableros eléctricos, nada fuera de lo común. Cuando me ofrecieron cubrir el turno nocturno en un edificio corporativo, acepté sin pensarlo. Pagaban casi el doble que en cualquier otro lugar. El edificio tenía 32 pisos. De día trabajaban más de 4,000 personas. De noche, solo quedábamos 3. 2 guardias de seguridad y yo. La primera semana fue completamente normal. Revisaba los sistemas eléctricos, cambiaba luminarias, hacía inspecciones rutinarias y terminaba mi turno antes del amanecer. Hasta que conocí a Esteban. Era uno de los guardias más antiguos. No hablaba mucho. Siempre parecía cansado, como alguien que llevaba demasiado tiempo sin dormir. La primera noche que coincidimos me acompañó hasta el elevador. Antes de que las puertas se cerraran me dijo algo que todavía recuerdo exactamente igual. Hay una regla que nunca aparece en el reglamento. Me reí. Pensé que iba a contarme alguna historia para asustar al nuevo. Él no sonrió. Si alguna vez ves un letrero que diga Pasillo 9, no entres. Esperé el resto de la explicación. Nunca llegó. Las puertas del elevador se cerraron. Durante varios días olvidé aquella conversación. Después de todo, el edificio solo tenía 8 pasillos por piso. Yo mismo había visto los planos. No existía ningún pasillo 9. Al menos, eso creía. Una madrugada recibí una orden de trabajo. El sistema detectaba un fallo eléctrico en el piso 17. Tomé mis herramientas y subí. Cuando las puertas del elevador se abrieron, sentí algo extraño. El aire estaba más frío. No había ruido, ni el zumbido de los equipos, ni el aire acondicionado. Nada. Las oficinas estaban completamente oscuras. Encendí la linterna y seguí el recorrido habitual. Pasillo 1, todo normal. Pasillo 2, sin novedades. 3, 4, 5, todo exactamente igual que siempre. Reparé una lámpara de emergencia y me preparé para regresar. Entonces vi una puerta que juraría que nunca había estado ahí. Era una puerta metálica, sin ventana, pintada completamente de gris. No tenía número, solo un pequeño letrero negro. Me acerqué. Pensé que quizá correspondía a un cuarto de máquinas. Cuando iluminé el letrero con la linterna, sentí un escalofrío. Solo había 2 palabras. Pasillo 9. Me quedé inmóvil. Recordé inmediatamente la advertencia del guardia. Quise convencerme de que simplemente nunca había visto aquella puerta. Era un edificio enorme. Era imposible conocerlo por completo. Me di la vuelta para regresar al elevador. Y entonces ocurrió algo imposible. El elevador ya no estaba. En su lugar, solo había una pared lisa, sin puertas, sin botones, sin señales de que alguna vez hubiera existido un elevador allí. Pensé que había perdido la orientación. Recorrí el pasillo una vez, luego otra. Nada. Las oficinas seguían ahí, las ventanas también, pero el elevador había desaparecido. Intenté llamar por radio. Solo escuché estática. Después,
una respiración, muy lenta, como si alguien estuviera sosteniendo el radio del otro lado sin decir una sola palabra. Golpeé el aparato creyendo que estaba fallando. Entonces escuché una voz, muy baja, tan baja que apenas podía distinguirla. No debiste quedarte. La transmisión se cortó. Miré alrededor. Seguía completamente solo, o al menos eso parecía, porque justo antes de apagar la linterna para ahorrar batería, vi una sombra cruzar lentamente debajo de la puerta del pasillo 9. Y no era la sombra de alguien que caminaba, parecía la de algo demasiado alto para ser una persona. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, mirando la sombra bajo aquella puerta. Mi primera reacción fue convencerme de que todo tenía una explicación. Quizá otro empleado, quizá un guardia, quizá alguien del turno de limpieza. Pero había un problema. El edificio estaba completamente vacío. Lo sabía porque el sistema bloqueaba el acceso a todos los pisos después de las 11 de la noche. Solo 3 personas teníamos autorización para permanecer dentro: 2 guardias y yo. Respiré hondo. Intenté comunicarme otra vez por radio. Esteban, ¿me copias? Solo estática. Después, una voz. No respondió mi pregunta, solo dijo: ya te encontró. El radio murió. La pantalla se apagó. Ni siquiera volvió a encender. Sentí un nudo en el estómago. Entonces escuché un clic metálico. La puerta del pasillo 9 acababa de abrirse sola, muy despacio, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. No debería haberme acercado, pero la curiosidad siempre ha sido mi peor defecto. Iluminé el interior con la linterna. Era un corredor estrecho, mucho más largo de lo que el edificio permitía. Las paredes estaban cubiertas por una pintura gris desgastada. Las lámparas del techo parpadeaban lentamente. No había ventanas, solo puertas idénticas a ambos lados, todas cerradas. Di el primer paso, después otro y otro más. El silencio era absoluto. Ni siquiera escuchaba mis propias botas. Era como si el pasillo absorbiera cualquier sonido. Llegué a la primera puerta. Tenía una pequeña placa, 901. La siguiente decía 902. Después, 903. Todo parecía normal, hasta que pasé frente a la puerta 909. Estaba entreabierta. Desde el interior salía una luz cálida. Empujé la puerta apenas unos centímetros. Era una oficina. Sobre el escritorio había una computadora antigua, encendida. La pantalla mostraba una carpeta con un único archivo. El nombre era el mío. Pensé que alguien estaba gastándome una broma. Abrí el archivo. Había cientos de fotografías. La primera era de mi graduación. La segunda, de mi primer apartamento. Después aparecían imágenes de vacaciones, cumpleaños, reuniones familiares, fotografías que jamás había publicado en internet. Algunas ni siquiera recordaba haber tomado. Mi respiración comenzó a acelerarse. Seguí bajando. Las imágenes se volvían más recientes. Una mostraba mi coche estacionado frente a mi casa. Otra, mi ventana durante la madrugada. Después encontré una fotografía tomada apenas unas horas antes. Era yo entrando al edificio. La siguiente hizo que se me helara la sangre. Yo caminando por ese mismo pasillo. Pero había algo detrás de mí. Una figura extremadamente alta, tan delgada que parecía imposible. No tenía rostro, solo una oscuridad donde debería haber estado su cara.
Cerré el archivo de golpe. Fue entonces cuando escuché una voz justo detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca. Esa fotografía aún no ha terminado. Me giré de inmediato. No había nadie. La oficina estaba vacía, pero la silla frente al escritorio comenzó a girar lentamente, sola. Retrocedí sin dejar de apuntar con la linterna. Cuando salí al pasillo, ya no era el mismo. Las puertas habían desaparecido. Ahora solo había una, al final, entre la oscuridad. Y alguien estaba parado frente a ella. Era tan alto que casi rozaba el techo. Vestía un uniforme de mantenimiento, el mismo que yo llevaba puesto. No podía verle el rostro, hasta que inclinó lentamente la cabeza y sonrió. No era una sonrisa humana, era demasiado amplia, como si nunca hubiera aprendido cómo sonríe una persona. Levantó una mano y habló con una voz idéntica a la mía. Llevo mucho tiempo esperándote, porque yo no puedo salir de aquí. Sentí que las piernas dejaban de responderme. Entonces dio un paso hacia mí, solo uno. Pero el pasillo entero pareció hacerse más largo. Las luces comenzaron a apagarse, una por una, hasta que solo quedó encendida la lámpara sobre mi cabeza. Y antes de que también se apagara, escuché su última frase. Corre, antes de que el pasillo decida cuál de los dos se queda. Nunca había corrido tan rápido. No miré hacia atrás, no porque creyera que aquello iba a desaparecer si lo ignoraba, sino porque estaba completamente seguro de que, si volvía a verlo, ya no iba a encontrar a la misma cosa. Las luces siguieron apagándose una tras otra. Cada vez que una lámpara moría, el silencio se hacía más pesado. Corría sin saber hacia dónde. El pasillo parecía no tener fin. Las puertas desaparecían y volvían a aparecer en lugares distintos. Los números cambiaban delante de mis ojos. Después, ninguno. Solo puertas completamente lisas. Entonces escuché pasos, no detrás de mí, delante. Alguien caminaba hacia mi posición. Lentos, arrastrando ligeramente los pies. Levanté la linterna. No había nadie. Pero los pasos seguían acercándose, cada vez más fuertes, hasta detenerse exactamente frente a mí. Sentí una respiración helada en la cara. No veía nada, solo oscuridad y una voz muy cerca de mi oído. No mires cuando las luces regresen. La linterna comenzó a parpadear. Después se apagó. Todo quedó completamente negro. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, quizá segundos, quizá minutos. Entonces las luces del techo volvieron. Abrí los ojos lentamente. El pasillo estaba vacío. Respiré aliviado. Había sobrevivido, o eso creía, porque al mirar el suelo vi unas huellas. No eran mías. Eran huellas húmedas, descalzas, y terminaban exactamente donde yo estaba parado, como si alguien hubiera estado frente a mí apenas un instante antes. Seguí caminando. Al fondo apareció una puerta roja con el letrero "Salida de emergencia". Empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió. Caí de rodillas sobre el vestíbulo principal del edificio. Todo había vuelto a la normalidad. El reloj marcaba las 6:58 de la mañana. Los primeros empleados comenzaban a entrar. Nadie parecía notar mi estado. Busqué desesperadamente el elevador para regresar al piso 17. Estaba exactamente donde siempre. Subí acompañado por 2 trabajadores. Cuando las puertas se abrieron, el piso era completamente normal.
8 pasillos, ni uno más. La pared donde había aparecido la puerta del pasillo 9 estaba intacta, sin marcas, sin una sola señal de que hubiera existido una entrada. Ese mismo día renuncié. No di explicaciones, solo entregué mi uniforme y me marché. Me prometí no volver jamás. Durante meses conseguí convencerme de que había sufrido algún episodio de estrés, hasta que recibí un paquete sin remitente. Dentro solo había una fotografía. Era la cámara de seguridad del vestíbulo. La hora aparecía en la esquina, 6:58. Yo estaba saliendo del edificio, solo, o eso pensé, porque detrás de mí, a menos de 1 metro, había otra persona. Vestía el mismo uniforme, tenía mi misma estatura, mi mismo cabello, mi misma forma de caminar. La única diferencia era que sonreía, una sonrisa demasiado amplia. En el reverso de la fotografía alguien había escrito una frase: "Gracias por abrir la puerta". No denuncié el paquete, no se lo enseñé a nadie. Lo guardé en una caja y traté de seguir con mi vida. Pero hace 3 semanas ocurrió algo que destruyó la última explicación lógica que me quedaba. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. No hubo interferencia, no hubo ruido, solo una voz. Era exactamente la mía. No dijo hola, no preguntó quién hablaba, solo susurró: ¿Ya viste el reflejo del espejo de tu habitación esta noche? La llamada terminó. Sentí un escalofrío. Levanté lentamente la vista. El espejo estaba frente a mí, mi reflejo también. Permanecimos inmóviles unos segundos. Después parpadeé. Mi reflejo no. Solo inclinó la cabeza y volvió a sonreír. Desde aquella noche cubrí todos los espejos de mi casa. No he vuelto al edificio, ni pienso hacerlo. Pero hay algo que todavía me impide dormir. Hace unos días, un antiguo compañero me llamó para preguntarme si había regresado a trabajar. Le respondí que no entendía de qué hablaba. Entonces me dijo algo que hizo que colgara el teléfono. Según él, lleva 2 semanas saludándome todas las madrugadas en el piso 17 y siempre me ve entrar por una puerta que no aparece en los planos del edificio.